le diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser Señor, un adorador. Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para alabarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser Señor, un adorador. Hola hermanos, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro culto dominical de esta mañana. Todos sean bienvenidos a esta transmisión virtual. Dice una lectura selecta en nuestro himnario: ciertamente Jehová está en este lugar, no es otra cosa que casa de Dios. Y así es, en estos momentos nuestras casas se convierten en la casa de Dios, y así que con toda reverencia escuchemos un preludio. Mi corazón sea fiel, Señor, y en ti crecer, en ti luchar, perseverar hasta el final. Mi corazón sea fiel, Señor, déjame ver lo que tú ves para cambiar lo malo en mí y así entregarte lo mejor. Déjame ver lo que tú ves, déjame oír lo que oyes tú, para estar junto a ti, aunque me cueste entender. Déjame oír lo que oyes tú, mi corazón sea fiel, Señor, y en ti crecer, en ti luchar.
corazón sea fiel, Señor. Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder participar en este servicio de adoración a nuestro Dios. Les voy a pedir que ahí en sus hogares inclinen su rostro, oremos, vamos a invocar el nombre de nuestro Dios. Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús, en esta mañana nos acercamos, Padre, ante el trono de tu gracia, rogándote, Padre, que tengas misericordia de nosotros, Señor, que nos permita, Señor, que nuestra voz, Padre, a través de tu Espíritu Santo, llegue hasta ti, Señor, hasta tus oídos. Te rogamos, Padre, que tu presencia, Señor, esté entre nosotros. Sabemos, Padre, que tú te gozas, Señor, de este momento, porque tu pueblo se reúne para adorarte, para alabarte, para darte la gloria y la honra, Señor, que solo tú mereces. Señor, bendecimos tu nombre porque eres bueno, porque hasta aquí, Señor, nos sostienes y nos sustentas, Padre, porque hasta aquí, Señor, hemos llegado por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Padre, para con cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que este culto sea de tu agrado, Padre, y que podamos, Señor, alegrar tu corazón. Gracias, Padre, por todos los que estamos en esta mañana siguiendo esta transmisión. Gracias por este medio, Señor, que nos permites para poder estar reunidos, Señor. Guárdanos en tu nombre, Padre. Te rogamos que tu presencia, Señor, en esta mañana esté entre nosotros. Y, Señor, tu nombre lo homenajeamos, Señor, y tu nombre también lo celebramos en esta mañana, Padre. Gracias por todas tus benditas e infinitas bendiciones para con nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 111. Vamos a hacer la lectura todos juntos. Y la palabra de Dios dice así: Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado aliento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Amén. Alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Así que, hermanos, con gran gozo y placer, vamos a tener nuestro primer periodo de alabanza. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, ganados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Nos impulsa, no nos podemos callar,
somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza, nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma en tus fuerzas fía tiene paz, porque mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar poder. Mi sostén es Cristo Jesús, nunca en la lucha desmayar poder. Yo soy muy débil, en ti soy fuerte, aunque en la lucha desmayar poder. Si tú estás conmigo, y a la misma muerte temeré, porque mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar poder. Mi sostén es Cristo Jesús, nunca en la lucha desmayar poder. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Espíritu renuevas con idea nueva, debe ser, porque mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar poder. Mi sostén es Cristo Jesús, nunca en la lucha desmayar poder. Aleluya, 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 nunca en la lucha desmayar poder. Es el momento de la recolección de los diezmos y ofrendas. Voy a dar lectura en Deuteronomio capítulo 16, versículos 16b y 17. Nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías, cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te doy por la vida y la salud que nos das, Señor, porque has sido bueno con cada uno de nosotros.
Damos pleno en tus manos, Señor, la recolección de los diezmos y ofrendas, que tú bendigas cada hogar, Señor, cada familia que está dando este dinero para el reino, Señor, de tu obra, y que el trabajo en la iglesia, Señor, se sigue extendiendo. Te pedimos que bendigas la fuente donde viene cada dinero, Señor, y que nunca falte en ninguno de los hogares de la iglesia, Señor. Guárdanos y protégenos en este día, porque te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigamos gozosos alabando al Señor con nuestro segundo periodo de alabanza. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo de dudas del pecado y del temor. Libre, salvo de dudas en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo de dudas del pecado y del temor. Libre, salvo de dudas en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los brazos del engañador. Libre, salvo de dudas del pecado y del temor. Libre, salvo de dudas en los brazos de mi Salvador. Con el alegre pandero, con el cantor de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo y resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. En su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a él, alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar, alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo y resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Nuevamente abramos nuestras Biblias
en Mateo 28. Vamos a dar lectura del 1 al 10 y del 16 al 20. La palabra del Señor dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Con esta lectura quedamos preparados para escuchar el mensaje del día de hoy, que trae a cargo nuestro hermano Misael Pascual, pastor de nuestra iglesia. Hermanos, buenos días. Creo que debemos dar gracias a Dios porque nuevamente hemos cumplido con una semana más de vida y estamos a punto o estamos iniciando una más, y con la seguridad de que Él cuida de nosotros y tiene en sus manos nuestro destino. Le damos también las gracias, la gloria y la honra solamente a Él. El tema de este día es el desarrollo de la fe cristiana. El desarrollo de la fe cristiana. A propósito, ¿cómo vive usted la fe cristiana? ¿Qué piensa de la experiencia de vivir como hijo de Dios o como hija de Dios en esta experiencia de caminar con el Señor? Cuando pensamos en el desarrollo de nuestra vida o en el desarrollo de la fe cristiana, a veces nosotros nos imponemos cierta clase de imágenes que no corresponden necesariamente a lo que la Biblia dice, especialmente cuando nos referimos a cómo crecemos en la fe. En ocasiones creemos que estamos muy arriba y en otras ocasiones creemos que estamos muy abajo. ¿Qué dice la Biblia? Pero en cualquiera de los casos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo permitir que la fe que Dios nos ha permitido vivir se desarrolle con potencia, sobre todo en la voluntad de Dios? En eso vamos a estar meditando en esta mañana, y yo les invito a tener la palabra del Señor abierta allá en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer primero los versículos del 1 al 10, esa va a ser la primera porción que vamos a considerar, luego los versículos del 16 al 20. Escuche lo que dice la palabra de Dios en esta versión. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo.
Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. De ahí saltamos a los versículos 16 al 20. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Le invito a que incline su rostro y ahí en su lugar pidámosle a Dios su bendición en la reflexión que hemos de tener en esta mañana. Padre, queremos pedirte, Señor, que tu mano preciosa esté sobre nuestra mente y nuestro corazón, y seas tú, Señor, quien nos enseñe a reflexionar correctamente en tu palabra. Ayúdanos no solamente a conocerla, sino también, Señor, a vivirla en toda su expresión en nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos dicho entonces que nuestro tema es el desarrollo de la fe cristiana. ¿Por qué hablamos del desarrollo de la fe cristiana? Decíamos que a veces nosotros nos imponemos cierta clase de moldes que no corresponden necesariamente a lo que la Biblia nos enseña, a lo que Dios quiere que nosotros vivamos en este camino que Él nos ha marcado, que nos ha dejado. Veamos en este pasaje que ya hemos leído de Mateo 28, en las dos porciones, ¿qué es lo que sucede con el desarrollo de la fe cristiana? En primer lugar, hermanos, la fe cristiana, según se percibe en este pasaje, la fe cristiana debe madurar siempre. La fe cristiana debe madurar siempre. Los versículos 1 y 5, también el 10, nos dicen acerca de que estas mujeres fueron el primer día de la semana a buscar al Señor Jesús porque esperaban encontrarlo todavía en la tumba. La fe de los cristianos del primer siglo, como la de los cristianos de ahora, hermanos, siempre ha necesitado madurar. Siempre ha necesitado madurar. Veamos en este pasaje dos elementos que nos dicen a nosotros que la fe de aquellos necesitó todavía madurar y madurar muchísimo. ¿Por qué decimos que necesitaban madurar? Porque en primer lugar observamos en ello, en la fe que ejercían estas mujeres, la fe que ejercían también el resto de los discípulos, vemos cierto grado de incredulidad. El versículo 1 dice que ellas después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. El Evangelio de Marcos revela que estas mujeres fueron, habiendo comprado especias aromáticas para ungir el cuerpo. Es decir, ellas estaban segurísimas de que Jesucristo todavía estaba en la tumba y que allí lo encontrarían y ungirían su cuerpo. Estaban posiblemente en una situación de perplejidad donde no alcanzaban a recordar las promesas de su maestro. Ellas, como los demás discípulos, parece que habían olvidado que el Señor les había repetido en varias ocasiones que Él se levantaría de la tumba al tercer día. En los versículos 5 y 6 de nuestro pasaje se les dice que están buscando al que fue crucificado. El ángel les dice a ellas que estaban buscando al que había sido crucificado. Y Lucas, más en el capítulo 24, versículo 5,
Lo dice en otras palabras, ustedes están buscando entre los muertos al que vive. Esto hasta, como comentan algunos, esto es un sutil reproche a la falta de fe de estas mujeres, porque no habían creído o no recordaban lo que su maestro les había dicho en repetidas ocasiones. La duda también se manifiesta cuando se encuentran con Jesús en Galilea, porque más tarde, en el capítulo 17 el versículo 17 de este capítulo 28 de Mateo, cuando se encontraron con el Señor Jesús, dice que se acercaron para adorarle, pero algunos dudaban. Esta duda, hermanos, nos habla de ese vacío en el crecimiento, en el desarrollo de la fe, no solamente de las mujeres, sino también del resto de los discípulos, como hemos dicho. Los caminantes de Emaús, ustedes han de recordarlos, cuando ellos iban caminando con cierto grado de tristeza y podría decir de una postración de la fe al grado de la depresión. Ellos estaban completamente tristes y consternados porque según ellos, su maestro había muerto. No había esperanza. Y en ese meditar y platicar en medio de su tristeza, se acerca el maestro, camina con ellos y les explica su duda, la duda de ellos. Después cena con ellos al lugar donde ellos llegan y se dan cuenta que era el maestro. Es hasta entonces que ellos reconocen y posiblemente recuerdan que Jesús les había dicho en varias ocasiones que iba a resucitar. Pero en esa ocasión, cuando Él va caminando con ellos, les dice: insensatos y duros de corazón. Esto nos deja entonces a nosotros insensatos y tardos de corazón, hasta donde se puede percibir entonces la duda o la incredulidad. No era solo de las mujeres, como ya señalamos, era también de todos los demás que habían estado con el maestro. Todos ellos estuvieron con él durante 3 años. Parece que durante todo este tiempo todos habían estado, o por lo menos la mayoría había estado en la mayor parte del tiempo también. Y con toda seguridad escucharon las promesas del Señor Jesús en el sentido de que Él se levantaría. Y sin embargo, en este momento final, en este momento en el que ahora se encontraban, parecía que eso había pasado desapercibido y su corazón no lo recordaba. Lo cual nos señala entonces que había un considerable grado de incredulidad en el corazón de ellos. Esto es evidencia de que su fe debía seguir creciendo y debía seguir creciendo mucho. Pero no solamente había falta de fe, o esa fe necesitaba mayor grado de credulidad. Ellos también tenían un buen nivel de temor, un cierto grado de temor. No tengan miedo, les dijo tanto el ángel o los ángeles como el mismo maestro. Él les dijo: no tengan miedo. Se lo dijo a las mujeres y se lo dijo al resto de los discípulos. El sentido de la expresión de esta expresión de no tengan miedo, en realidad es: dejen de estar asustadas. Luego Jesús les vuelve a decir que no temieran más adelante, en el versículo 10, cuando ya se encuentran con Él, porque primero su encuentro es con el ángel. El mandato, hermanos, a no temer era necesario porque en muchas ocasiones, tanto ellas como los demás discípulos habían experimentado temor, y posiblemente un temor profundo en medio de circunstancias tan tremendas en medio de las cuales ellos se encontraron. Pero aún ahora, después de 3 años que habían pasado con el maestro, todavía ellas y los demás seguían sintiendo temor. Es por eso que el Señor Jesús les dice: no teman. La fe de ellos aún no había sido capaz de tener la fuerza suficiente para deshacerse de esa emoción negativa que se llama temor. Ellas y aquellos seguían sintiendo temor en medio de circunstancias tan
tremendas como es el caso de que estaban viviendo en ese momento, el hecho de la resurrección. Ellas no sabían qué creer y sentían tremendo miedo. De esta manera, no nos revelan entonces que la incredulidad y el temor hacen parecer la fe como algo imperfecto. La fe con incredulidad y la fe con temor parece que está dejando verse con muchísima debilidad. Una fe endeble, una fe débil, una fe que necesita ser apuntalada todavía. Estos aspectos negativos de la fe, hermanos, la fe de los discípulos, lejos de motivarnos a la crítica, más bien, deben ayudarnos a reconocer que la fe cristiana es así. Un proceso largo, donde se va afirmando, se va consolidando, pero esa afirmación y esa consolidación no son aspectos que se dan de la noche a la mañana, sino más bien son un proceso que se van afirmando a lo largo de nuestra existencia. No podemos decir entonces, ninguno de nosotros, que tiene una fe madura, que el punto en el que nos encontramos estamos en una situación insuperable y que todo está bien. Eso sería sencillamente presumir. Sería bastante presuntuoso de cualquiera de nosotros el que pudiéramos decir que la fe no tiene nada más que agregar a su constitución, a su naturaleza, a su existencia. La vida cristiana, la fe cristiana siempre necesita crecer. Pablo mismo nos dice en una de sus epístolas, en la epístola a los Filipenses, aquel que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nadie puede entonces presumir de una fe completamente madura y no puede ver a los demás por encima del hombro y decir que los demás son débiles, en tanto que él o que ella es muy fuerte en la fe. Pero por otro lado, cuando nosotros nos encontramos ante circunstancias que nos amedrentan, ante las que nos sentimos completamente débiles, no podemos decir, yo jamás voy a poder ser alguien con una fe robusta, no voy a poder imitar la fe de aquellos hombres y aquellas mujeres con las que convivo o con los que convivo en la iglesia, porque siempre seré débil. Debemos entender de esto que todos estamos en un proceso de crecimiento, de desarrollo paulatino, un desarrollo que no se va a completar, nunca va a ser perfecto hasta que nosotros nos encontremos de cara con Jesucristo. Si sabe usted que es débil, no se desanime tampoco, no se quede tirado. Todos los cristianos seguimos creciendo en la fe y nuestro desarrollo depende de la gracia de Dios. Solo acojámonos a esa gracia, pero tenemos que solicitar la ayuda de Dios para que esa fe crezca y pueda manifestarse en todo su esplendor. Hemos dicho entonces que la fe se desarrolla estando conscientes de que debe madurar. La fe cristiana debe madurar y debe madurar siempre. Segunda cosa que es importante tener en cuenta, hermanos, es que la fe cristiana debe empezar a ejercerse en ese punto en el que se encuentra. La fe cristiana debe empezar a ejercerse. Las mujeres, hermanos, no terminaban de creer lo que estaban presenciando. Ellas recibieron este tremendo impacto de la noticia en el sentido de que Jesús se había levantado de la tumba y no terminaban ellas de reflexionar o de aceptar y de asimilar esta noticia. Y aún más con temor, pero el ángel y el mismo Señor Jesús las comisionan para que vayan y entreguen esta importantísima noticia a sus discípulos. Esto parece tan sencillo, el hecho de que ellas fueran a entregar la noticia pareciera algo tan sencillo, pero es importante recordar que la resurrección, hermanos, es una doctrina central en el Evangelio. Así que no podía tomarse este hecho
como cuando usted va y entrega un recado a alguien y que no tiene tanta relevancia quizá. Tan importante era la doctrina de la resurrección que por predicarla, esos primeros discípulos, un poco más tarde, tuvieron que sufrir la persecución, la intimidación por lo que hacían, pero también la cárcel y la muerte misma a causa de estar predicando que Jesucristo se había levantado de la tumba. Entonces, no era una predicación cualquiera, no era una enseñanza cualquiera, era una doctrina que diríamos que era la columna vertebral del mensaje del Evangelio. En el capítulo 15 de su carta a los Corintios, el apóstol Pablo, cuando él se entera de que los hermanos de Corinto no creían, varios de ellos, en la resurrección de Jesucristo, él los corrige de una manera severa porque decían que no había resurrección. Y Pablo les dice, bueno, si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Todavía estamos en nuestros pecados, pobres de nosotros. De aquí que debemos notar que las mujeres entonces, aun con las debilidades de su fe, fueron comisionadas por el mismo Señor Jesucristo para anunciar una noticia tan importante y vital para la fe cristiana. Si estamos de acuerdo entonces en que estas mujeres tenían una fe endeble, una fe débil todavía, y aún así Jesús las comisionó para que fueran a predicar el mensaje, esto nos puede estar indicando que para anunciar el Evangelio, escúchelo bien, que para anunciar el Evangelio no tenemos que esperar ni madurez ni perfección. Repito, para anunciar el Evangelio no tenemos que esperar a ser ni perfectos ni maduros. Basta con que nos hayamos encontrado en esa experiencia viva y eficaz con Jesucristo para empezar a anunciar a los demás el precioso mensaje esperanzador de sus palabras. Tenemos que empezar a ejercitar la fe desde el primer momento. ¿De qué manera? Sirviendo, hablando a otros, ofreciendo nuestros servicios a los hermanos, a la iglesia, en bien de la obra de Dios, trabajando, diciendo a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Eso fue lo que Jesús le dijo a ese hombre que había liberado de muchos demonios. ¿Se acuerdan que en una ocasión llegó allá a la región de Gadara y salió entre las tumbas un hombre que era poseído por demonios? Jesucristo lo liberó. Y cuando estuvo bien, ya en su pleno juicio, este hombre humildemente quiso seguir a Jesucristo. Pero Jesús no se lo permitió y le dijo, ve allá a tu casa y con los tuyos, y ahí cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y en el caso de la samaritana, después de que tuvo esa larga conversación con el Señor Jesús, ella fue, llamó a los demás de su pueblo y les dijo, vengan a ver, ¿no será este el Mesías? Apenas con una fe incipiente fue y publicó la verdad de su encuentro con Jesucristo. ¿Qué debe suceder en la vida del creyente? ¿Qué debe suceder en el desarrollo de la fe cristiana? La fe cristiana se debe expresar en el punto en el que se encuentra, siempre. Tiene que expresar esos milagros, esos hechos tremendos de transformación en la vida de quien ha experimentado esa fe. No importa en qué nivel de desarrollo se encuentre su fe, hable de Jesús y hágalo ya. Esa fe que usted vive, esa fe que usted está experimentando, la tiene que ejercitar en este momento. Hable de Jesús y no espere llegar a la madurez o a la perfección, porque eso nunca va a suceder a menos
que se encuentre con Jesús cara a cara hoy mismo. La tercera cosa, hermanos, es que la fe cristiana debe extenderse para bien de otros. La fe cristiana debe extenderse para bien de otros. El versículo 7 nos dice que Jesús las comisiona para que vayan y le digan a los demás, a sus discípulos, que Él ha resucitado. Él quiere que ellos estén seguros en medio de su gran temor, de su incertidumbre, de su perplejidad, que el Maestro, que el Señor que ha venido a salvarlos, Él está vivo y se ha levantado de la tumba. Si tratamos de imaginar un poquito la escena, veríamos a estas mujeres agitadas, emocionadas, sin saber qué hacer, con mucho temor también. Y cuando Jesús las comisiona, ellas van con esa misma agitación, pero con esa misma emoción y haciéndose por el camino muchas preguntas acerca de por qué había sucedido esto, cómo había sucedido esto. Llevaban consigo un anuncio poderosísimo que cuando lo dieron, también dejaron estupefactos a los discípulos, los dejaron boquiabiertos y ellos no sabían qué hacer. O sea, que el mensaje que ellas llevaban no era así como ir a tratar de dar una clase de doctrina o de teología cristiana y diciéndoles a las personas, a los hermanos, a ver, siéntense porque les vamos a recordar la doctrina de la resurrección, según la había anunciado el Maestro. No, ellas fueron emocionadísimas a decir que su Maestro había resucitado. No era un anuncio frío, no era un anuncio para permanecer indiferentes o aún con sueño. Ellas iban emocionadísimas. Y el impacto fue tremendo en la vida de aquellos discípulos que, habiendo estado ellos tristes, de pronto se levantaron quizá de su asiento y quizá algunos gritaron y posiblemente algunos brincaron porque Jesús había resucitado. Tal fue el impacto que del temor pasaron al gozo, que del temor pasaron a la esperanza. Y entonces todo se iluminó a su alrededor y empezaron a vivir de una manera como no habían vivido antes. Esto quiere decir que el servicio que hicieron las mujeres de llevar el mensaje fue un servicio de tremenda bendición a la vida de todos los discípulos. Su vida entera fue transformada. No solamente su mente, no solamente su cuerpo, no solamente sus emociones, sino su ser entero fue afectado de raíz por este precioso e impactante mensaje. Eso es tocar la vida de manera integral. Una manera excelente, hermanos, de ejercitar la fe es sirviendo a otros. Y lo que hicieron estas mujeres ciertamente fue servir a sus hermanos. Harold Segura, así se llama este escritor latinoamericano, creo que es colombiano él, escribe un librito que se intitula Ser Iglesia para los demás. Y en ese libro, hermanos, él señala que somos iglesia. Solamente somos iglesia cuando la iglesia en la que estamos, cuando esa congregación en la que vivimos, vive para servir a los demás. Observe. Jesús encargó a las mujeres que llevaran este precioso y poderoso mensaje a los suyos para que supieran que sus promesas de resurrección eran verdad, que podían vivir sin temor y podían vivir con esperanza. Luego, estos hombres que recibieron el mensaje, decíamos que de la tristeza pasaron a la emoción, a la esperanza y empezaron a publicar que Jesús vivía, al grado que expusieron sus vidas por anunciar este mensaje. Y luego se convirtieron en la fuente de una gran revolución de las comunidades y de la sociedad de su tiempo. Alguien dijo, aquellos que están causando
todo este tremendo movimiento han llegado hasta nosotros. ¿Cómo el mensaje de Jesucristo puede llevarnos a servir a otros, hermanos? ¿O cómo podemos servir a otros ya que Jesucristo ha llegado a nuestras vidas? El encargo a los discípulos fue que fueran por todo el mundo a hacer más discípulos. Pero este proceso de hacer discípulos consistía en que enseñaran a guardar todo lo que el Señor Jesucristo había enseñado. La Nueva Versión Internacional traduce esa palabra guardar como obedecer. Es decir, que ellos dieran estas enseñanzas para que los discípulos las vivieran. Pero no hemos terminado de contestar la pregunta de cómo el mensaje de Jesucristo puede llevarnos a servir a otros. Pues resulta que si este mensaje es práctico, es también integral. Es decir, para todas las áreas de la vida, este mensaje debe tocar cada área de nuestra existencia. De esta manera, cuando las enseñanzas de Jesús llegan a una persona, llegan a una familia o a una sociedad, ese mensaje de Jesús debe transformar esa vida, debe transformar esa familia y debe transformar esa sociedad. Y mire que nuestra sociedad está tan necesitada de ser transformada en medio de tantísima confusión, especialmente confusión moral. La gente no sabe cuál es su derecha y cuál es su izquierda. El mensaje de Jesucristo debe venir para dar ese servicio y transformarla completamente. Pero nosotros somos el vehículo para que ese mensaje pueda llegar a anidar a la sociedad. John Stott nos recuerda que en uno de sus libros, que durante los siglos XVIII y XIX, o una parte de los siglos XVIII y XIX, tanto Inglaterra como Estados Unidos recibieron una poderosa influencia moral por la predicación del Evangelio, por hombres como John Wesley y Charles Finney. Dice, por ejemplo, lo siguiente: en el siglo XIX se abolieron la esclavitud y el tráfico de esclavos. Se humanizó el sistema carcelario, se mejoraron las condiciones de trabajo en las fábricas y minas. La educación llegó a estar al alcance de los pobres, comenzaron a organizarse sindicatos de obreros, etcétera, etcétera. Esto es lo que se quiere decir con la declaración de que la fe cristiana debe extenderse para bien de otros. A estas alturas son las que debemos escalar, hermanos, con el Evangelio de Jesucristo. ¿Estaremos dispuestos a que sea así? Pues que Dios nos use para ello. Para terminar, de esta manera, ¿cómo es el desarrollo de la fe cristiana? Aunque puede llegar a ser madura, nunca deja de crecer. Tiene que seguir desarrollándose. Así que no podemos presumir de ella y pretender que somos insuperables. Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Pero tampoco podemos vivir en el desaliento como si nunca pudiéramos madurar. Hay que recordar que todos estamos en el proceso de crecimiento y solo Cristo nos perfeccionará cuando estemos con Él. Además, aunque la fe cristiana está siempre en desarrollo, desde sus primeros momentos debe empezar a ejercerse. Eso es lo que busca Dios con nosotros, es lo que Él busca que nosotros hagamos. Pongámosla pues en acción en cualquier punto en el que nos encontremos en nuestro desarrollo. Pero esa fe tiene su mejor expresión cuando la ejercemos para bien de los demás. Estamos en la fe cristiana para recibir bendición, pero también estamos en esa fe cristiana para ser bendición para otros. Dejemos nuestra vida en las manos de Dios para que crezcamos de esta manera. Hermanos, que Dios quiera usarnos en este precioso transitar de la fe cristiana. Él nos ha puesto aquí. Dejemos entonces que Él nos permita crecer de acuerdo con su preciosa voluntad. Que Dios le bendiga ricamente.
Damos gracias a Dios por su palabra del día de hoy y hermanos, estemos pendientes a nuestras actividades virtuales que aparecerán en un momento en pantalla. Hermanos, hemos decidido que para este año, ahora con un poquito de mayor organización, estaremos celebrando también la Cena del Señor cada primer domingo de mes, excepto en algunos momentos cuando sea necesario pues cambiar de fecha. Pero vamos a estar celebrando la Cena del Señor de la manera siguiente. Usted puede participar desde su hogar, allí celebrando con su familia, con los que son miembros de la iglesia o que han creído en el Señor Jesucristo y que han sido bautizados bíblicamente. Déjeme entonces decirles rápidamente cómo van a estar estos pasos. En primer lugar, hermano y hermana, prepare siempre su corazón. No es porque venga la celebración de la Cena del Señor que tenga que preparar su corazón. Prepare siempre su corazón. Tenga un corazón limpio para el Señor y para vivir la vida cristiana, pero de manera muy especial por este acto también tenga preparado su corazón. En segundo lugar, participen los que son miembros de la iglesia, es decir, los que han creído en Jesucristo y que han sido bautizados bíblicamente. Si hay alguien más en su familia o llega algún visitante a su hogar y que es cristiano, ha creído en Jesucristo y se ha bautizado bíblicamente, puede participar con nosotros en la celebración de la Cena del Señor. Procure también, y esto es igualmente de importante, procure tomar con seriedad y con reverencia este acto. No es para jugar o para que los niños que a lo mejor todavía no tienen la instrucción de vida en esto participen y con falta de seriedad. Necesitamos tener toda la seriedad y la reverencia por lo que el acto representa. Y luego, tenga preparado también desde el inicio del culto los elementos que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el pan y necesitamos el vino o el jugo de uva. Entonces, desde un principio, de acuerdo con los que van a participar, preparen el pan y preparen el vino en unas copas pequeñas. Puede participar, a lo mejor usted puede hacer su propio pan, especialmente con este motivo, o posiblemente puede utilizar galleta salada, como algunos lo hacen también en otras iglesias. Entonces, hágalo así. Aquí lo importante es la conmemoración, el significado de la ordenanza. Y finalmente, siga las indicaciones que yo estaré dando durante la administración, es decir, voy a estar haciendo la lectura, voy a invitarlos a orar, voy a invitarlos a hacer alguna otra cosa que les vaya indicando durante el proceso. Entonces vayan siguiendo esas indicaciones para que llevemos a feliz término esta celebración. De esta manera estaremos entonces celebrando la Cena del Señor el primer domingo de febrero. Que Dios les bendiga. Ahora es tiempo de la oración final a cargo de nuestro pastor Misael Pascual y luego entonaremos todos juntos la doxología. Dios te bendiga. Dios en su gracia, hermanos, nos ha permitido nuevamente entrelazarnos por esta vía, por la vía virtual, para alabar su nombre. Nos hemos gozado en las alabanzas y recordamos las bendiciones de nuestro Dios. Que en esta semana también en nuestros corazones
pues esté presente la esperanza, el gozo de ser sus hijos, de ser su pueblo, y vayamos a ejercer la fe con todo nuestro corazón. Yo le invito para que, inclinando nuestro rostro, le digamos al Señor: muchas gracias, y llévanos de tu mano, por favor, en estos días. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos nuestras vidas. Gracias porque nos has permitido, Señor, estar nuevamente juntos por esta vía para glorificar tu nombre. Nos hemos gozado en los cantos, hemos disfrutado tu palabra y, Señor, has aportado un elemento más para nuestro crecimiento el día de hoy. Llévanos para vivir tu palabra así como tú nos has enseñado el día de hoy, Señor. Te amamos, te alabamos y deseamos, Señor, glorificarte durante estos días. A ti la gloria y la honra. Y, Señor, podemos decir juntos: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios bendiga ricamente su vida. Goces en el Señor.